Muchas gracias a todos por conectarse a nuestro encuentro sincrónico. Este ya es nuestro número 4, encuentro sincrónico. Vamos entonces a esperar 5 minuticos y iniciamos para ver quién más se conecta, porque pues todavía no nos hemos conectado muchos. 6:35 iniciamos, pero me dicen que me pueden oír bien. Voy a compartir mi pantalla y por favor me indican si pueden ver también la pantalla. Listo, ahí estoy compartiendo pantalla. Me indican si ya la pueden visualizar. Sí, señor, ya se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos entonces a trabajar hoy primero la parte de explicación de la unidad 4, que sería nuestra semana 4, seguridad en red. Vamos a hablar sobre ello, los trabajos y actividades que hay que desarrollar. Y luego pasamos a nuestro contenido. La próxima semana haremos un ejercicio con un módem inalámbrico para que ustedes vean cómo se puede configurar la seguridad en uno de ellos. Pues existen muchos, pero pues vamos a ver ahorita algunas características de la seguridad en redes. Y la próxima semana un tipo de práctica donde los que tengan un módem de pronto en su casa y quieran ir practicando conmigo, pues podrán ver cómo se configura y podrán visualizar las características de seguridad que le podemos habilitar a ese dispositivo módem en la parte física. Entonces vamos a esperar 2 minuticos más y ya iniciamos. Estoy esperando que se conecten más de sus compañeros. ¿Listo? Listo, muchachos. Vamos a iniciar entonces ahora sí. Por favor, me indican si ven mi pantalla, si me puedan ver bien. Vamos a iniciar con nuestro encuentro sincrónico con los que estamos. Bueno, entonces, ¿sí me pueden oír bien y pueden ver mi pantalla, muchachos? Sí, señor, ahí se oye bien. Perfecto, muchísimas gracias por contestar. Bueno, entonces vamos a hablar de nuestra unidad 4 o nuestra semana 4, seguridad en red, y vamos a ver la característica principal de ella. Entonces recordemos, siempre vamos a nuestro curso, en él vamos a encontrar el contenido. La idea es que siempre revisemos el contenido antes de realizar cualquier actividad para evitar cualquier inconveniente de pronto de que no entendamos muy bien de pronto algunos conceptos. Entonces va a haber un foro. Este foro no es evaluable, es para que ustedes participen un poquito ahí sobre qué es la seguridad en red, para que me cuenten un poquito sobre lo que ustedes piensan en la seguridad de redes y en todo lo que se refiere
a la seguridad física y seguridad en red, que lo utilizamos normalmente con todo lo que es los firewalls, los proxy, los filtrados de red, la seguridad perimetral que vimos de pronto un poco la sesión pasada, el control de aplicaciones y bueno, cada una de estas características, seguridad inalámbrica, algunos software, hoy vamos a ver un software que se utiliza para monitorear un poco la red Wi-Fi o las redes inalámbricas que ustedes tengan. Entonces, aquí para que me cuenten un poquito sobre todo lo que ustedes han trabajado o han visto con respecto a la seguridad en red, el protocolo IP y pues sus características. Entonces, lo primero es ese foro. Pues la idea es que participen y me envíen comentarios y mensajes de acuerdo a lo que ustedes puedan comentarme sobre la seguridad en red. Luego de eso vamos a tener el contenido de nuestro curso para que lo revisen un poco. Hay una versión descargable también para que vean los elementos y ya tenemos nuestra evaluación número 2 ya activa para los que de pronto no la hayan visualizado o la semana pasada no aparecía con preguntas. Entonces ahí ustedes podrán realizar los intentos. Tenemos 45 minutos para realizar esa evaluación. No es muy complicada, es sencilla, pero es importante que no dejemos tampoco para lo último, ¿no? Recordemos que todas las unidad 3 de la semana pasada y esta semana está para entrega ese 20 de agosto, es decir, el domingo 20 que tenemos en este fin de semana. Entonces, para que no se les olvide, porque si no envían o no realizan alguna de las actividades, recordemos que la calificación nos queda en 0.1. Vamos a tener un taller de dispositivos de red que debemos desarrollar. Este taller es un taller muy sencillo, realmente. Es más como desarrollar un trabajo en donde usted explique cuáles son las características de los dispositivos de red y las principales vulnerabilidades que podemos tener. Hoy vamos a hablar sobre algunas de ellas. Y pues el Access Point. El Access Point en este caso son tecnologías inalámbricas cuando hablamos de Wi-Fi, la 800, la G, la versión o la conexión de sistemas que tienen estas características, la G, la N, la AC, la X, y pues algunos procesos de acceso que se tienen a nivel Wi-Fi, que son la seguridad web, la WPA y la WPA2. Pues para que hablemos un poco sobre ellos y pues los podamos comentar. La próxima clase haremos una clase un poco práctica con la configuración del módem que les comento. Entonces veremos un poco dónde aparecen estas configuraciones de web, de WPA, WPA2 y pues la asignación dependiendo del protocolo inalámbrico que se utilice en el módem que vamos a trabajar. También en los switches, en este caso los switches son los diferentes elementos que van a proveer el servicio en una red mucho más grande, en las oficinas, en una empresa, en una universidad, donde podemos dividir varios dispositivos. En la casa de nosotros tenemos un módem, normalmente no es tan grande como un switch, no es tan sofisticado, pero pues nos sirve de todos modos para poder crear redes inalámbricas o conexión a un sistema. Y pues podemos tener configuraciones también, así como un switch muy parecido, y pues podemos mirar vamos a ver qué es un ACL, y lo podemos hacer controles de acceso por MAC o por IPs o por algunas secuencias más la red que nosotros tenemos. Entonces, es importante manejarlo. Entonces, ayer lo hacemos, lo hacen bien bonito en un formato bien organizado y lo envían. Algunos de sus compañeros ya lo han enviado, no lo he calificado para esperar que la mayoría lo enviemos y hacer la calificación, pero sí es importante porque ya tenemos solamente 4 días, son 5 horas para enviar el taller y también para hacer la evaluación 2, ¿no? Y la siguiente actividad que vamos a tener es la actividad parcial, que en este caso también la encuentran aquí debajito de nuestro menú de seguridad de red. Vamos a encontrar aquí segundo parcial ciberseguridad, ese también está ya habilitado. La única diferencia del parcial con respecto a la evaluación es que esto solo tiene un intento, en cambio la evaluación tiene 2 intentos. Entonces es importante que ustedes lo revisen y pues no se concentren muy bien cuando vayan a responder las preguntas de este parcial 2 para poder cerrar nuestro segundo corte. Entonces recordemos, para este segundo corte vamos a tener las actividades de la semana 3 que nos ayudan perdón, que son en la semana 3, aquí lo cierro,
acá nos aparece. Entonces teníamos el taller de dispositivos de seguridad perimetral, que es el que se debió ya haber realizado. Si no lo ha realizado todavía tiene tiempo. Y las dos evaluaciones, el parcial y la evaluación 2. Y el taller de esta semana que habla de los sistemas de switches y su configuración. Entonces esto era para aclararles rápidamente cuáles son nuestro segundo corte. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o inquietud para empezar nuestro tema del día de hoy? Yo, profe, una relación en la entrega al taller de ¿No? dispositivos de red. Dime. El conceptual. Bueno, yo hice el mío en una herramienta, pero al exportarlo por la cantidad de términos y demás es muy grande. ¿Será que puedo adicionar la URL que pues la aplicación deja entrar a visualizarlo en la entrega? Aparte pues de la foto, obviamente. Sí, pero entonces, ¿en qué lo hiciste? ¿En una presentación o en un Word o algo así? No, digamos que utilicé una aplicación online que se llama ¿Sí me pudiste ver? Lucid App para hacer el diagrama. Pues la idea sería, lo exporté para guardarlo como una imagen y ponerlo en el Word, pero no se ve bien, o sea, se pierden muchos conceptos porque pues son bastantes términos los que se agregaron. Ok, pues hagamos algo. Envíame. Exacto, entonces hagamos algo. Envíame de todos modos adjunto, no se vea muy bien, pero también la URL donde lo compartiste para que quede los dos, ¿listo? Listo, perfecto, profe. Gracias. Entonces así no hay problema. Así pues yo la valido con el documento y también entro a la URL y la reviso allá, ¿listo? Sí, Ok. señor, gracias. Listo, ¿alguna otra pregunta, señor? ¿Alguna otra duda, pregunta o inquietud para continuar? ¿No? Listo. Entonces vamos a empezar ahora sí la temática de hoy. Como recordemos, la temática de hoy se refiere específicamente a la seguridad de red, entonces es la red que es lo que yo quiero proteger. Entonces, los sistemas que nosotros vamos a encontrar hoy en día, como son los switches, los routers, espere, cierro acá esta parte, pues vamos a tener la característica de que vamos a encontrar algunos elementos de protección que se llaman listas de control de acceso o ACLs. Una lista de control de acceso o una ACL nos va a permitir proteger por medio del firewall o por medio de una característica de los equipos, un modem. Esta práctica, como les comentaba, vamos a mostrarla cómo configurar ese modem la próxima semana, la siguiente clase, pero pues con el modem podemos bloquear accesos de las personas que no queremos. Por ejemplo, yo quiero proteger mi red y quiero crear una lista de control de acceso, un ACL. El ACL me va a permitir fácilmente bloquear usuarios que yo no quiero que accedan. Lo puedo bloquear con la MAC. ¿Qué es la MAC de un computador o de un equipo? Pues es la identificación de su tarjeta, de su sistema electrónico, que me va a dar una característica con unos numeritos y dependiendo de eso, pues cada dispositivo que accede a una red, cualquiera de las redes que ustedes se encuentren, van a poder visualizar ustedes quienes acceden a su modem o a su switch o a su router, ¿cierto? Entonces, cada vez que alguien accede, pues el dispositivo está encargado de darle los permisos y poder permitir que la accesibilidad de información de ese usuario pueda ingresar a mi red. Si yo coloco un elemento que es esta lista de control de acceso o ACL, voy a proporcionar una seguridad a mi red mucho más robusta y por eso utilizamos algunos elementos que vienen dentro de los switches, dentro de los routers o también lo podemos hacer por hardware o por software. Entonces, ¿qué es una lista de control de acceso? Muy sencillo, una lista de control de acceso, como les decía, es una serie de comandos que controla qué es lo que el router va a reenviar o va a dejar pasar o no, o va a bloquear. Por ejemplo, un intruso se va a conectar por medio de su red inalámbrica porque quiere acceder a su dispositivo y si yo tengo que solamente el dispositivo que sea tal Mac, que tenga una Mac específica, se puede llegar a enlazar o puede acceder a mi red con mi ACL al crear esta lista de control de acceso,
pues entonces un hacker o un dispositivo cualquiera, una persona que quiera encontrar mi red y acceder a ella, no lo va a poder hacer porque mi modem o mi switch o mi dispositivo de control, en este caso puede ser también un firewall. Ahorita veremos una herramienta que nos sirve para simular algunas de estas pruebas de red y que se utiliza en los CCNA normalmente para hacer emulación o simulación de circuitos, configuración de algunos elementos que queramos acceder, que se llama el Packet Tracer. Ahorita se los muestro para que vean cómo va la generación de pronto de un sistema y luego lo vemos ya más práctico con el modem que les comento. Entonces, la ACL lo que busca es que por medio de software o por medio de hardware, yo tengo un control de acceso. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, voy a agrandar un poquito aquí la imagen. Entonces, yo tengo mi router, estos elementos que ustedes ven aquí como un circulito con una R2, todos estos dispositivos son router. Estos de acá que tienen la S son switches y estos de aquí abajito son hosts o computadores finales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una red conectada a internet. Esta es la red de mi oficina o de mi empresa o de mi casa, si tenemos una red grande en nuestra casa, que se conecta a internet. Entonces, el sistema del router principal, que es el que conecta al internet a nivel de operador externo, permite que el correo electrónico entrante se deniegue si alguien quiere tratar de ingresar. O sea, si alguien va a tratar de querer configurar algún dispositivo, pues bloquea el telnet entrante. Por lo tanto, la lista de control de acceso lo que hace es que nadie que quiera ingresar a hacer algún tipo de configuración de bloqueos o de apertura de puertos o de accesos a mi red, pues el mismo sistema físico, en este caso el router, deniega ese acceso y por lo tanto usted va a estar más seguro, ¿cierto? Igualmente podemos configurar todos los routers. Acá, por ejemplo, lo que configura es que desde el internet pues no pueda nadie hacer un telnet. Un telnet en este caso es intentar ingresar a su configuración o a su red desde un lugar externo, ¿cierto? Entonces nadie va a poderlo hacer a menos que tenga una identificación dentro de la lista de control. No quiere decir que todo el mundo queda bloqueado, ¿no? Lo que quiere decir es que solo los que estén configurados o que puedan tener la configuración, la contraseña o los elementos de seguridad que se implementan con este ACL, pues entonces no van a poder acceder o hacer ningún cambio. Lo mismo lo puedo hacer dentro de mi red. Yo ya tengo entonces una red interna, entonces aquí tengo computador para una oficina, por ejemplo, y este para otras oficinas diferentes. Y también pueden denegar el servicio de video o los accesos a los otros dos elementos. Entonces, como ya tengo ese elemento para proteger, nadie va a poder acceder al switch de esta oficina, la oficina del PC1 o la oficina del PC2 hasta no superar la lista de control de acceso del router 1. Entonces, al crear yo una red, en este caso con más dispositivos, también estoy implementando una mayor seguridad si le coloco listas de control de acceso a cada uno de ellos y por lo tanto, si yo desde el PC3 quiero, así esté dentro de mi red o mi intranet, quiero conectarme al PC1, lo voy a poder hacer por red, pero la lista de control de acceso me va a denegar algunas cosas. Por ejemplo, acá está configurado en el R1 que deniegue el video al switch 1. Es decir, que este no va a poder tener, si alguien quiere ingresar acá para pasar por este R1, este router 1, le van a denegar el video y por lo tanto ningún computador que esté conectado al switch 1 va a permitirle la utilización del servicio de video por internet o por la red. Entonces, ningún paquete de información de datos que yo descargue o que yo quiera descargar de internet o tener acceso, porque sirve no solo para descarga, sino también para carga, voy a denegar ese servicio y estoy bloqueando que los usuarios del servidor S1 no puedan tener ningún acceso a video. Lo mismo para que nadie pueda ingresar a ellos de forma remota o que desde el mismo computador hacia los switches pueda generar algún tipo de configuración. Entonces, la lista de control de acceso hace que ellos bloqueen cualquier información que yo le diga, no, no quiero que se ejecute. Por ejemplo, cuando ustedes ingresan en una empresa a una página
de pronto que está bloqueada o que no quiere el empresario que usted ingrese, podríamos bloquear. No, es que todo el mundo está ingresando mucho a Google y nosotros no queremos permitir que todos entren a ese navegador o a esa dirección URL. Yo podría denegar la conexión hacia el servidor desde mi sistema físico y así bloquear que nadie pueda acceder a él. Entonces, también podemos denegar casi que cualquier tipo de servicio. Por ejemplo, acá tenemos la denegación del sistema HR, que en este caso es para la lectura y para todo lo que es transmisión de información, digamos, de datos. Y también podemos denegar actualizaciones, denegar FTPs, denegar la web. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría, con una lista de control de acceso, denegar que un computador de toda mi red no puede ingresar a Internet desde la configuración de la CL. Entonces, él no está autorizado para ingresar a la conexión directa de Internet, por lo tanto no tendrá el servicio. O el servicio de correo o FTP o actualizaciones que quiera usted hacer funcionar, pues lo podría bloquear desde la red, dependiendo de la configuración de la CL. Como les decía, la CL es una lista de control de acceso. Entonces, para esto, las listas, ¿qué es lo que hacen? O cuáles son las tareas principales que van a tener los ACLs dentro de mis routers, switches o modems. Y la principal es limitar el tráfico de la red para así aumentar su rendimiento. Entonces, si yo limito con una ACL la cantidad de tráfico o el ancho de banda de los datos que van a ingresar, entonces, por ejemplo, usted va a bloquear el video en esa red. Entonces, nadie va a poder descargar ningún tipo de tráfico de video ni subirlo. Por lo tanto, su sistema, como va a trabajar solo elementos de datos respecto a audios o texto, pues eso va a hacer que su rendimiento en su equipo pues sea mucho más grande, y no solo en su equipo, en toda la red, porque pues estoy limitando el tráfico al limitar el tipo de tráfico que voy a permitir. En este caso puedo bloquear cualquiera de ellos. Uno de ellos, como les decía, podría ser otro ejemplo. Todo el mundo está ingresando a una página que es indebida y se la pasan ahí metidos constantemente. Entonces eso hace que el rendimiento de la red se caiga constantemente y mi sistema se vuelva lento. Entonces yo con una lista de control de acceso puedo bloquear desde el router o desde el switch a los hosts o a los equipos de cómputo para que no puedan acceder allá. Por lo tanto, estoy también provocando la limitación del tráfico, ¿cierto? Lo mismo, también podemos tener con una CL el control de flujo. En este caso, pues podría restringir la entrega de actualizaciones, en este caso de los sistemas o de los routing de navegación de cada uno de mis elementos, y que vengan de un sistema o de un área desconocida. Por ejemplo, cuando usted descarga una actualización, el sistema puede ser que lo esté enviando desde un sitio que no sea seguro o un sitio que usted no ha autorizado o no conoce, o que sabe que si lo descargan de ahí una actualización, pues puede llegar a involucrar alguna infiltración en su sistema. Entonces usted puede bloquear, gracias a estos ACLs, que cualquier elemento de tráfico que venga de páginas específicas, de URLs específicas, pues no puedan ingresar a mi red. Entonces es lo que sucede que les comentaba. Cuando ustedes van a una empresa y quieren entrar, no sé, a una página no muy segura, y el URLs o las páginas web que no son utilizadas o que no son aprobadas por la empresa no van a permitir ingreso. Entonces por eso les aparece un mensaje como la página no es segura, o les aparece un mensaje diciéndoles como esta página no está disponible porque ha sido bloqueada debido a que pues es una página que no es segura. Entonces así nosotros podemos proporcionar un control de flujo de toda la información y pues bloquear a los usuarios de mi empresa o los usuarios de mi red. ¿Para qué? Pues para que no acceden a lugares que yo no quiero que acceden y que puedan llegar a ser inseguros. Entonces, no sé si alguno haya intentado alguna vez ingresar, perdón, a una página desde su empresa que sea una página insegura y verifique. Si lo deja entrar, quiere decir que no hay ninguna CL en el router, ni en el switch, ni en el software, ni en el firewall, ni en ningún lado que me evite el acceso. Entonces, pues yo podré ingresar. Pero pues la idea es que siempre quede el sistema configurado.
¿En sus empresas a todos les dejan entrar a cualquier tipo de página o alguno tiene bloqueado accesos desde los hosts o ¿Se me escucha bien? Se me fue. Yo lo escuché Ahí entrecortado, está. la última parte. Ah, ok, me dice Laura que la de ella. Sí, la pregunta sería, ¿en la empresa donde ustedes trabajan, le dejan acceder a todas las páginas de internet sin ninguna restricción? En mi caso, profe, esto la... Entonces me dice Laura. Sí, sí, señora, ahí te escucho. Bueno, es que se está desconectando mi red o algo así. ¿Ahí me escuchan bien? Porque yo escuché a Mario y me estaba comentando que sí, que tiene bloqueo, ¿cierto? Ah, ok, Walter trabaja remoto, entonces no hay tanto problema. Ok, y Laura me dice que páginas como YouTube, redes sociales, las tienen bloqueadas. Y pues algunas páginas de otras empresas oficiales tampoco los tienen permitido ingresar. ¿Para qué? Pues para que no consuman tráfico o pues simplemente para garantizar que ustedes como usuarios y empleados pues no vayan a estar todo el día en vez de trabajar, como dicen por ahí, en vez de trabajar, estar ahí pendientes, ¿no? De su trabajo. Listo, sigamos. Gracias a todos los que participaron y pues a cada uno de ustedes. Entonces, sigamos. Otra de las características, además de proporcionar un control de flujo, una seguridad un poco para limitar el tráfico, también tienen alguna característica de un nivel de seguridad que lo que hace es que usted puede bloquear quién accede o no a ese host o a ese dispositivo o a esa área de trabajo o a esa red específica, ¿cierto? Entonces, pues también, obviamente la seguridad. Dice que es pues un nivel básico, ¿por qué? Porque realmente lo que hace es proteger de accesos físicos, pero pues dependiendo del sistema, pues puede darle una mayor seguridad o no. También puede filtrar el tráfico, en este caso puede permitir si se accede o no a correos electrónicos, si se bloquea todo tráfico de Telnet, que es la comunicación interna de datos que usted puede llegar a tener para accesos a configuraciones internas, o también filtrar los perfiles de acceso, entonces usted puede mirar cómo bloquearlo. Hay varias formas, una es por la MAC, entonces solo el dispositivo que tiene tal MAC o tal número de MAC podrá acceder. De lo contrario, ningún otro. Entonces, lo que hace el ACL, en este caso, es la protección de esos elementos. Normalmente ningún router tiene las ACLs configuradas de forma predeterminada. Usted lo que tiene que hacer es ingresar a ellas, configurar los ACLs o crear sus listas de control de acceso, dependiendo de la administración o el tipo de dispositivo que usted maneja. Espérame que alguien me escribió algo, levantó la manito, creo. Espérame un segundito. Ay, se me fue. Acá está. No lo encuentro. Ay, ¿dónde está? Se me fue la proyección de la página. Ah, ya, aquí está. Profe, yo tengo Cuéntame. una duda. Dice Laura, ¿El ACL es lo mismo trabaja que como soporte. el dominio? Sí, señor, cuéntame. No, no. Un dominio es como el espacio de servidor o el espacio de memoria o de, digamos, el lugar donde yo almaceno y puedo redireccionar esa información. Por ejemplo, un dominio siempre va a ser un lugar en un servidor, en un espacio, donde es como una dirección que yo puedo acceder o una IP que se le asigna, solo que los dominios tienen una IP, solo que le ponen una máscara. Y por ejemplo, el de Google, el dominio de Google tiene una IP. Entonces, por ejemplo, tenemos www. Bueno, el de la CUN tiene una máscara que es www.cum.edu.co. Entonces, esta es la página y el dominio de él es esa dirección que tienen y es como yo lo encuentro a ese espacio que está allá en Internet
cómo encuentro la información que ellos pusieron allá. El ACL es una configuración interna de un router o un switch. Espérame, les muestro los dispositivos que les estaba mostrando ahorita. Entonces, si yo tengo un modem o un router, este sería un router. Entonces, lo que yo hago es que defino un conjunto de reglas. O sea, realmente una ACL es unas reglas o unas características de configuración que le van a dar al dispositivo físico como una lista de quienes les permito ingresar de acuerdo a esa regla. Entonces, los firewall o Windows también tiene una configuración que se llama un firewall, y todas esas tareas de acceso, control de reglas o listas de reglas que yo puedo implementar también se vuelve una ACL, también es una lista de control de acceso, solo que yo puedo tener dos tipos de listas de control de acceso, unas por software, que se hacen en los sistemas operativos, en los computadores o en los servidores, y otras por hardware, que se las hago a los mismos dispositivos físicos, es decir, allá dentro del aparato, dentro del equipo que usted configura, va a ingresar allá y allá va a configurar quiénes acceden o quiénes no. Nosotros lo vamos a hacer la próxima clase, vamos a hacer una práctica, como les comentaba, de eso, de cómo yo pongo con un modem sencillo que puedo tener en mi casa, cómo le pongo una lista de quiénes acceden, quiénes no, ¿cierto? Lo que pasa es que hoy en día, pues, uno no tiene ningún bloqueo. Si usted compra un modem, un switch, un router y lo instala y no le configura nada, él deja entrar a todo el mundo y todo lo tiene abierto para acceso. Si yo quiero ya generar seguridad en mi sistema de red, que es en este caso lo que estamos hablando, que es ciberseguridad, debo configurar mis dispositivos, tanto de software como de hardware. ¿Para qué? Para garantizar que estoy protegido y que solo tienen acceso las personas o los equipos que yo coloque. Entonces, no sé si te aclaré la duda, Brian. Sí, señor. Ok, perfecto. Pero sí, un dominio ya es, digamos que es un lugar donde yo tengo una dirección ubicada y almaceno todos los elementos. ¿Qué puede pasar? Que sí, existen dominios que tienen también seguridad. Se le llama un certificado de sitio seguro. Entonces, recuerden que ustedes cuando van a visitar un sitio en internet, aparece este iconito de acá, que es el candadito. Y el candadito implica o le dice a usted que, bueno, por lo menos es un sitio que alguien ya lo ha revisado y que es un sitio que se configura como seguro. Pero él está ya en el dominio, en el servidor donde lo cargaron. Si estuviera abierto, pues yo no podría decir que es seguro. Por lo tanto, tendría que conseguir un certificado de sitio seguro, que es un certificado, es una validación completa que se hace a la página o al sistema del dominio, para garantizar que es un sitio que no tiene funcionalidades ni algún tipo de virus incrustado en el servidor o algo así. Entonces, solo hasta que se hace esa revisión, pues podría indicar este candadito. Pero recordemos, el candadito y los dominios son para seguridad a nivel de sitios en internet o dominios o lugares de información. El ACL no, el ACL es una lista que yo configuro en mi software, puede ser en mi sistema operativo o en mi hardware, es decir, en mi switch, router o modem. ¿Para qué? Para poder dar control de acceso a otros usuarios, que pueden ser otros equipos, host, router, switch o demás, o para limitar la cantidad de información, paquetes o datos que ingresan o que salen de mi red, ¿cierto? Entonces, realmente lo que yo estoy limitando es quién y qué puede pasar por ese dispositivo. Entonces, es como si estuviera haciendo un filtro, y si la lista de control de acceso está bien hecha, pues él lo que hace es que filtra el tráfico o filtra al usuario y no lo deja pasar. Y si lo que yo quiero es que pase, pues simplemente configuro los elementos. Entonces, por ejemplo, acá dice las ACL, pues de entrada filtran todos los paquetes que ingresan a la interfaz. En este caso, todo lo que entra al router, pues él lo lee, pero según lo que diga la lista, si dice no, paquetes de video no van a pasar, están bloqueados, entonces
la salida de todo el elemento va a ser con todos los paquetes normales que le llegan a su red, pero la salida no va a permitir que fluya ningún tráfico de video. Entonces destruye todos los paquetes que vengan dentro de la configuración de video, porque así usted le implementó su ACL. Entonces el ACL realmente es una configuración dependiendo de una cantidad de dispositivos. ¿Por qué se llama lista de control de acceso? Porque realmente son muchas formas que yo puedo configurar. Yo puedo tener una lista de Macs que van a acceder, una lista de datos que van a poder pasar, o puedo tener una lista de usuarios, o puedo tener una lista de IPs. Entonces, dependiendo de cómo yo configuro mi seguridad, pues entonces voy a permitir o no el paso por ese router o por ese switch de los elementos que se conecten, ¿no? Entonces, normalmente tenemos la lista de paquetes de entrada, que son los que procesan antes de enviar la información, y por lo tanto, pues son elementos que lo que van a hacer es capturar todos los paquetes de datos que usted tenga y, digamos, retransmitirlos solo si están habilitados o si están aprobados dentro de los paquetes de las listas de trabajo. Y pues la salida que voy a obtener pues es simplemente una ACL. Yo puedo llegar a tener las dos configuraciones, una de salida, otras de entrada, pero ¿por qué? Porque recordemos que una es para poder configurar qué entra a mi red y qué le permito ingreso y qué sale, porque yo también podría enviar información desde mi red hacia afuera, ¿cierto? Entonces, si yo quiero enviar una lista por fuera o hacia afuera y yo quiero bloquear ese tipo de paquetes o de información, pues también lo puedo hacer para que pueda filtrar interfaces para que nadie pueda sacar información de, digamos, de mi red y enviarla por correo electrónico. Entonces puedo bloquear que puedan recibir correos, todos mis usuarios, pero que nadie pueda ver un correo. Entonces también podría generar ese tipo de listas, tanto de entradas como salidas. Dentro de las ACLs, también vamos a encontrar las wildcard, en este caso son máscaras de uso de trabajo, y pues es una cadena de 32 dígitos binarios dentro del router que lo que hace específicamente es tener como una máscara de subred y definir cuáles son las subredes que se les van a asignar a esos dispositivos. Acá pues las wildcards son un poco, es una configuración de una ACL más avanzada. Así nos permiten no solamente bloquear paquetes y características de usuario y demás, sino también datos binarios físicos. Entonces, normalmente se utilizan con bits, entonces se utiliza una máscara con el bit 0 o con el bit 1, dependiendo de eso, pues yo puedo generar una CL de bloqueos por bit. Entonces, aquí es mucho más, digamos, avanzado en el sentido de que, pues claro, yo estoy protegiendo no solamente datos, información o usuarios o máscaras de red, sino también estoy protegiendo cada uno de los elementos del paquete que vienen con bits para poder dejar o no la configuración de mi equipo. Entonces, pues estas casi, pues ya si las queremos trabajar, nos toca saber un poco más de red, un poco más de configuración, y esto sería un poco más para las personas que trabajan en configuración de routers, de equipos, y todo eso más avanzado, pero pues nosotros sí podemos generar una protección con un ACL, y como les decía, en la próxima clase, los que tengan algún módem por ahí en su casa, que no sea el módem de su casa, porque si lo desconfiguran después me van a decir, profe, se me cayó el internet y no pude estar. No, pues que tengan un módem por ahí de esto. Ahorita les muestro algunos de los que pueden tener de pronto, y les muestro el que vamos a trabajar la próxima clase para que vean cómo puedo configurar la seguridad de ese módem. Y así, si ustedes tienen uno, por ejemplo, que compren y ya no quieren que nadie acceda a su red, pueden configurar las contraseñas, qué IP se conectan o no a ese módem, quién le voy a dar acceso o quién no, ¿cierto? Entonces, pues esa parte pues lo vamos a ver más práctico que teórico, entonces va a ser mucho mejor para quienes tengan algún módulo de este tipo. Las máscaras o wildcard también se utilizan para las direcciones IP. Entonces, así como nos comentaba ahorita su compañero Brian, de pronto, pues lo que queremos tener en cuenta es, por ejemplo, CMD. Les voy a dar un momento aquí un ejemplo. Ustedes lo pueden hacer también allá en su casa. Aquí le escriben
CMD, así como lo vimos con los comandos de virus que uno puede tener, ¿cierto? Entonces hay una propiedad de los computadores en el CMD que es el IP config para usted determinar todas sus redes. La escribí, me falta una N. ipconfig, este simplemente es para ver la configuración de sus redes. En este caso le va a mostrar las redes físicas o las redes inalámbricas o qué tarjeta tiene de conexión. Estas son direcciones IP a las cuales se le genera máscaras. ¿Para qué? Para que dentro de la red pues usted pueda tener mayor distribución de una red interna. Pero bueno, esto ya es un poco más de redes de datos que no lo vamos a ver específicamente. Pero ¿qué es lo que quería que viéramos? Por ejemplo, usted quiere saber cuál es la IP de la universidad, en este caso del servidor a donde yo me conecto, vimos que la página es www, entonces le vamos a hacer un ping. Un ping es una instrucción que me va a ayudar a saber a cuál red o a cuál IP me conecto. Entonces la universidad es www.kun.edu.co. Si yo le doy Enter, él trata de hacer la conexión y en este caso me va a decir si hay una respuesta, si yo puedo acceder a ella. Si tengo el acceso, me está diciendo que el servidor o el dominio, que la máscara o la forma de visualizar aquí físicamente o etiqueta, podríamos decirlo así, pues es www.com.edu.co, pero la IP de donde está publicado su página, en este caso de la CUN, pues es 92.204.145.152. Eso quiere decir que allá fue donde se alojó en esa dirección pública, eso es una dirección pública en internet, allá está alojado esta página y todo lo que tiene la página de la CUN y todas las conexiones de ella, pues están en ese dominio. Si yo quiero ir a visitarlo sin necesidad de escribir www.com.edu.co.kun, perdón, voy a escribir 92.204, acá arribita lo voy a poner. Entonces 92. Me faltó el punto. 204. Si la lista de control de acceso no está bien configurada, yo solamente no tengo que entrar con la www porque me bloquean. En la lista me pusieron esta máscara, la dirección, el dominio. Pero si yo ingreso con IP y no me bloquearon la IP, muy probablemente ustedes podrán visitar. Por ejemplo, si ahorita me decía su compañera Laura, creo que fue, que me decía que la empresa le bloquearon YouTube, pero yo necesito entrar a YouTube, pero si ellos bloquearon la IP de YouTube y también aquí la dirección como tal de dominio, pues no voy a poder acceder a menos que rompa ese ACL o esa configuración. Pero si ellos solo configuraron el nombre y no la IP, yo podría escribir la IP de ella y me permitiría el acceso sin problema. Vamos a ver cómo ingresa. 192.104.145.152. Entonces, si yo le doy Enter, miren que pues acá no la va a encontrar. ¿Por qué? Porque yo no estoy en la red de la CUN. Entonces, por eso no me genera ese acceso. Y muy probablemente la CUN tiene bloqueado esta dirección. Por eso, la única forma de acceder es con www.kun.edu.co. Si no, no me va a permitir acceder. Entonces, recuerden, aunque yo tenga la IP de ese servidor, si está bloqueada, pues no voy a poder acceder a visitarla desde la IP, pero sí desde el nombre que él maneja. Entonces, obviamente lo que debemos tener muy en cuenta es que cuando uno bloquea con una lista de control de acceso, en este caso una ACL, no solamente se debe bloquear el nombre del dominio o la dirección de nuestra página, sino también deben bloquear todas las IP, porque si no va a tener una posible falla de seguridad. Entonces yo hubiera podido acceder al módem de ellos, que está montado, el servidor de ellos, que está montado en la 92.204.145.152. Entonces, obviamente, como ellos sí lo tienen asegurado, no permite que yo desde un lugar externo
o desde un computador que no esté conectado a su red, pues pueda acceder. Pero van a haber otras páginas que sí de pronto me van a permitir acceder, depende de la configuración que tenga, ¿cierto? Entonces, pues ahí sí hay que tener muy presente que si yo no tengo configurado bien mi seguridad, pues no va a poder funcionar. Vamos a ver la IP de Google solamente para que veamos cuál sería la de Google, aquí google.com. Pues la de Google ya no es así como esta, que es 92.204, sino es 142.255. A ver si me la deja copiar desde acá directamente. 142.250.78.41. Acá la tengo, así yo le doy Enter. Entonces, ella sí me dirige allá, pero porque yo no estoy accediendo a un servidor, sino en este caso estoy accediendo es a un buscador. Entonces, los buscadores no necesitan ese tipo de bloqueos. Entonces, miren, no importa, escriban 142.250.78.4 en su navegador, en otro espacio de una ventana. Solo con eso, al darle Enter, él me lleva directo a la página de Google, porque pues esa es la dirección de ellos, ¿cierto? Es diferente, como les decía, cuando estoy con uno que ya lo configuraron y que muy probablemente si coloco la dirección me la bloquea y no me deja acceder, aunque vamos a ver si este me lleva, no, sí, sí hay que, a pesar de que hice el de Google sí me lo permitió, pero la Q no, porque lo configuraron. ¿Para qué? Pues para que esté protegido y que nadie pueda ingresar a menos que escriba directamente la dirección del dominio real y no la IP. De lo contrario, podría llegar a romper algún tipo de seguridad específica. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda o inquietud? Brian tiene la manito levantada, ¿se le quedó levantada o tiene alguna pregunta? Me quedó levantada. Se te había quedado levantada, listo. Pero, pregunta. Sí, gracias, no te preocupes. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud con respecto a este tipo de elementos? Les voy a pasar esta página como para que le hagan una revisada, pero pues la parte de wildcards y protecciones internas de creación de wildcards, pues no es necesario que lo hagan, pero les voy a mostrar. Por ejemplo, si yo quiero configurar un router, este sería el código con el que se configura en este caso. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar router 1 y le voy a crear aquí digamos que la instrucción de configuración. Dentro de los routers más avanzados, pues siempre se hacen con códigos o comandos. Entonces, usted ingresa al router número 1 y le dice que le va a crear una lista de acceso, en este caso una ACL. Entonces, Access List 1, le pone un nombre, entonces usted le puede asignar un número, un nombre. Entonces dice, la lista de acceso 1, lo que va a hacer es permitir que yo me pueda conectar a todas las direcciones IP que sean desde, o todo el tráfico, permite todo el tráfico del host o del router o del switch que viene de esa dirección que se llama 192.168.10.10, y por eso acá cuando lo vemos lo que está configurando es que solo permite acceso a ese host dentro de mi router. Si usted tuviera otro host, pues tendría que configurarlo y meterlo dentro de la lista. De lo contrario, solo un computador podría pasar información por ahí, ¿cierto? Ahí lo que estoy haciendo es darle con esta instrucción de permit, proteger el acceso de ingresos a dispositivos IPs que yo no haya configurado. Entonces, si hay otro dispositivo que luego le cambia IP y sea la 192.168.10.10, pues podrá acceder a mi red y a mi router 1, ¿cierto? De lo contrario, no podrá acceder. Pregunta. Si yo tengo, obviamente, un celular y mi red es inalámbrica y solamente se conecta, digamos, el celular y la primera dirección IP que se configura, porque ya se configuran a nivel dinámico, comúnmente, si está por default, el celular se conecta a internet y se le carga esta dirección, la 192.168.10.10, y yo le permití el acceso a esa IP.
Entonces, si yo me salgo de la red y conecto después un computador, muy probablemente ese computador se va a conectar también a esa dirección IP porque quedó libre, porque ya el celular se salió de la red, y al ser dinámica, los sistemas están configurados para que el dispositivo se conecte a la IP que esté más próxima y que esté libre, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo conecto un celular y pude acceder porque lo configuré con esta IP y luego accedo con un computador y se le carga esta IP, ¿el computador podrá acceder o no podrá acceder a la red? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dirían? ¿Que sí puede o no puede? A ver si alguien me respondió por el chat. Ah, no. ¿Sí me pudieron escuchar la pregunta? No, profe, no le entendí la pregunta. Ok, nuevamente, digamos que yo tengo una red y la red siempre al primer dispositivo que se conecte le pone esta IP, la 192.168.10.10. Entonces, si yo entré con el celular se pone esa IP y si entra otro dispositivo ya no se pone esta, se pone otra. Solo uno puede ingresar, el que tenga esta IP. Si por ejemplo, se conectó otro, se le va a poner una IP diferente, por lo tanto no va a poder acceder. Pero si todos se salen de la red y yo ingreso con otro dispositivo, se le va a poner esta IP. ¿Qué creen ustedes? ¿Que él podrá acceder o no podrá acceder? Si tiene la IP, la que termina en 1010, sí va a poder Sí, acceder si todos se sí, salen. exacto. Si ya hay otra persona, pues obviamente Entonces la no. respuesta es, esa es la que no va a poder acceder. La siguiente que entre después ya no podrá acceder, ¿cierto? Entonces, gracias. Entonces es importante tener en cuenta eso, que si usted configura por IP y la IP se puede dinamizar o la tiene dinámica, usted no va a tener tan buen control porque cualquiera que se conecte y quede con esa IP es el que va a tener el acceso. Entonces, por eso muchas veces los access lists realmente no son buenos configurarlo con IP, sino es mejor configurarlos con la MAC. ¿Qué es la MAC? Como hablábamos algunos momentos anteriores, dije, la MAC es una dirección pregrabada en la tarjeta de cualquier dispositivo, que la idea es que es irrepetible, es como la huella digital de la tarjeta electrónica del dispositivo. Entonces un celular tiene una MAC diferente a un portátil, cada uno de los elementos que se conecten, pues tienen una MAC diferente. Entonces, si yo hago un access list y permito un dispositivo que ingrese, al ponerle MAC en vez de ponerle IP, estoy asegurando mejor mi red. ¿Por qué? ¿Por qué se asegura mejor? ¿Quién me dice? ¿Por qué estaría más seguro con la MAC que con la IP? Porque la MAC es única para cada dispositivo y pues la IP se puede asignar Exacto. Entonces, así como lo dijo su compañero, a se puede ajá. dispositivos. Exacto, excelente, perfecto. ¿Quién me respondió? ¿Mario fue? No, ¿quién me respondió? Walter. Se me fue. Ah, Walter, muchas gracias, Walter, por tu respuesta. Perfecto. Exactamente. Entonces, siempre cuando configuramos dispositivos físicos, es mejor siempre asegurarlo por MAC, porque así como lo dijo Walter, pues sí, perdón, la MAC solamente la tiene un dispositivo, nadie más. En cambio, la IP se la va a poder configurar a casi que cualquier dispositivo con tal que yo le pueda poner esa IP, pues no hay problema, ¿cierto? Entonces, es importante tener eso presente. ¿Cuáles son las pautas para crear una ACL, una lista de control de acceso? Las primeras o las principales es que pues, las tareas que usted le asigne a la ACL pues permitan varias políticas. Es decir, usted no solo va a crear una sola ACL para todo, sino que va a crear varias listas o varias ACLs, unas para administrar el tráfico, otras para administrar los tipos de datos, otras para administrar los usuarios,
otras para administrar de pronto las IPs y otras para administrar las MAC. Entonces, siempre debemos tener por lo menos 8 ACLs diferentes, unas para entradas, otras para salidas, y así poder proteger, en este caso, todos los dispositivos. ¿Qué nos recomiendan? Que tengamos por cada interfaz por lo menos 4 ACLs. En este caso, 2 para las IPv4. Recordemos que los computadores hoy en día, cuando se conectan a una red, tienen una IPv4, que es la que les mostraba ahorita en el CMD, que es la básica. Entonces, si yo le digo el ipconfig, recordemos aquí, todos los dispositivos que se conecten van a tener una IPv4, que es esta, en el caso mío en este momento es 172.20.10.3, es una dirección de conexión, y también tenemos un vínculo de conexión IPv6, que sería mucho más grande. Entonces tengo dos conexiones, bueno, dos vínculos más bien, una con la IPv4 y una con la IPv6, por lo tanto mi sistema debo protegerlo, uno para entrada y uno para salida ¿de quién? De la IPv4, y uno para entrada y uno para salida ¿de quién? De la IPv6, y así por lo menos podría configurar el tráfico entrante y el tráfico saliente de cualquier dispositivo que pase por ese router. Entonces, pautas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, se debe utilizar las ACLs en los routers de firewall, sobre todo en todos los firewall o routers de acceso que están ubicados en su red interna y que interconectan con el internet. En ese caso sería en el ejemplo de la imagencita que les mostraba arriba. Acá arriba, pero un segundito que acá estaba la imagen. Entonces mínimo debería tener una ACL en el router o en el switch principal de su red, que es el que lo conecta a usted a internet. Espera que esta pantalla se quedó quieta. Acá. Entonces acá, mínimo una en esta parte, es decir, el router o el switch, que normalmente es un router, el que conecta a internet, debería tener por lo menos 2 ACLs, uno para las entradas y uno para las salidas, ¿no? Pero pues serían 4, porque son 2 para el IPv3, IPv4 y otros 2 para el IPv6. ¿Cierto? ¿Qué más debemos tener en cuenta dentro de esas pautas? Debemos tener en cuenta también que los routers que estén ubicados entre dos partes de la red que controlan el tráfico, pues también tengan ACLs. Entonces, lo mismo. En la imagen veíamos que los dispositivos intermedios que separen switches o distribuyan switches por toda mi red, también deberían tener ACLs para proteger, en este caso, los accesos entre los mismos dispositivos, o qué servicios le voy a habilitar o a deshabilitar a cada uno de los usuarios, ¿cierto? Entonces es importante también realizar esa característica. Debe configurar los routers, en este caso, todos los que sean fronteras, todos los routers que sean en una esquina como al principio de la red o al final de la red, pues deben estar configurados. Y también todo lo que sea configuración de protocolos IP, pues también lo debo tener en cuenta. Entonces, fácil. Para generalizar, las reglas de las ACL se dan por protocolos que habíamos hablado, por tipos de tráfico, IPv4, IPv6, o tipos de datos que ingresen o accedan. Se dan también por sentido, es decir, que controlan la interfaz hacia afuera o entrada o salida. Podemos tener ese otro tipo de ACL. Y lo que es la interfaz, en este caso, un puerto. Yo puedo controlar la protección de interfaz, se referiría que yo tengo un módem o un router, y el router tiene una entrada o dos entradas de conexión. Esto es Gigabit Ethernet, es el pin físico allá, la conexión física que tiene el router para yo conectar un dispositivo. Entonces les voy a mostrar unos elementos de router físicos que se pueden encontrar, y les voy a compartir esta página también para que la puedan visualizar. Se las paso por acá. Entonces, ahí para que la visiten un poquito y la miren. Pero vea, tengo un simulador. No sé si ahí ven mi pantalla. Este se llama Cisco Packet Tracer. El Packet Tracer es un simulador de redes, y yo puedo aquí montar mi red y configurar cualquiera de los switches o de los routers,
o de los equipos que yo tenga. Entonces voy a crear rápidamente una red acá. Entonces aquí abajito encontramos los dispositivos. Este Cisco Packet Tracer lo pueden descargar de internet si alguno quiere tener, es gratuito. Lo pueden descargar desde, yo les compartí si alguno lo pudo observar, aquí en esta pestaña del curso, en la pestaña de su plataforma virtual, en este caso de CUM Virtual en el curso, acá donde dice descargas, en este menú de descargas, si ustedes le dan clic a él, van a encontrar una página que es la de NetAcad. Si usted le da clic acá, dirección de Cisco para apoyo material de formación, si usted le da clic ahí, él lo envía a la página de NetAcad, que son estos cursos. Aquí ustedes podrán hacer todos los cursos que aparecen aquí, muchos, otros no, otros toca pagar, pero por ejemplo acá cuando usted ya ingrese y se registre y pueda loguearse, puede ingresar a este que es un curso de Packet Tracer, los que les gusten las redes y la configuración de datos y quieran configurar una CL mucho más, aquí pues porque obviamente la materia no es para hacer configuración de router, pero sí para conocer la ciberseguridad y cómo nos protegemos, pues usted puede ingresar y aquí descargar el Packet Tracer gratis y pues lo puede usar. Entonces yo lo hice desde acá, lo descargué y acá lo tengo para utilizar. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un router, el 2901, lo selecciono, lo pongo acá. Si quiero verlo por dentro, le puedo dar doble clic y mire, él me muestra acá, acá un dispositivo que sería físicamente por detrás el router. Entonces aquí vemos que tiene una entrada, este es un dispositivo que tiene acá la conexión de alimentación, el encendido y el apagado, y tiene también los cables de conexión. Estos terminales son RJ45, donde usted conecta el acceso a la red de internet y luego las salidas para los switch. Este es el router, entra la red principal, que puede llegar en fibra o puede llegar en UTP. Este es de cable UTP, por lo tanto tiene terminal RJ45. Pero hay unos que ahora vienen más avanzados que su terminal es fibra. Entonces ahí usted podrá conectar. Y este dispositivo, pues usted puede conectarle los switches y los otros routers. Por ejemplo, le voy a poner otros dos routers, así como estaba en la imagen que les mostré al principio, o sea, la que está en la página que les mostré acá. Entonces ustedes pueden colocar los routers, así, tenemos el router 2, el router 1 y el router 3, ¿cierto? Si los quiero interconectar con este rayito, puedo usar los cables para conectarlos entre ellos. Entonces aquí está el cable de cobre, el cable cruzado, crossover, la fibra, cables telefónicos, coaxiales, otros tipos de cable. Entonces yo puedo generar una conexión y me dice, bueno, el giga de Ethernet lo va a conectar con el giga de Ethernet de este. Entonces así yo puedo ir simulando o ir generando conexiones entre los dispositivos. Ahora el 0 con el 1 de este porque ya está ocupado el otro. Y así puedo ir visualizando. Aquí pues puse uno cruzado y uno directo, pero solo para que vieran que se pueden poner los dos, pero normalmente cuando son dispositivos del mismo tipo se colocan cruzados. Cuando estos son los UTP, los cables, los patchcore que conocemos, que son el cable que tiene por los dos lados un terminal RJ45, que es el transparente ese que ustedes encuentran. Y luego podríamos poner un switch, entonces acá también pueden encontrar los switches, entonces está este por ejemplo, y a este router le va a conectar un switch. El switch también tiene una forma de ver, este sí ya lo han visto más fácilmente ustedes en alguna cajita de los rack que encuentran en las empresas. Entonces viene con todo este montonón de terminales y cada uno sale un cable UTP para un computador. Entonces este ya es el que distribuye a los diferentes equipos de cómputo del internet. Entonces yo puedo seleccionarlo también, conectarlo también, voy a ponerlo el primero con la primera giga de Ethernet de esta.
Y así puedo ir conectando también computadores o otros dispositivos. Entonces está aquí el host, el PC, y conecto el PC con un cable al router, ¿no? Entonces le digo este acá y se lo conecto acá, aunque este debía haberlo puesto en el Giga Ethernet para que lo enlace, pero es que aquí lo puse más. Si quiere uno eliminar algún dispositivo, simplemente lo selecciona y le da eliminar, acá, suprimir. Voy a poner este entre el Giga Ethernet de este y el Giga Ethernet de este. Entonces así puedo yo interconectar. Y este lo podría conectar a internet. Mire que acá también existe la posibilidad de visualizar como una red externa. Bueno, también está por acá más adelante un modem, por ejemplo. Un modem como los que ustedes tienen en su casa. Se llama Sniffer, es más chiquitico. Bueno, muchos elementos que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí una nube. Y también interconectar la nube allá al dispositivo. Acá lo que pasa es que ya utilicé todos los puertos de este y no voy a poder conectar más, pero bueno. Acá hubiera utilizado uno más grande que tiene más elementos, pero no pasa nada. Que ya es porque se me acabaron los puertos. Pero si yo quisiera conectar a internet, por ejemplo, esta línea, yo puedo también generar la conexión de Giga Ethernet aquí a la consola y le digo Ethernet para conexión. Y lo conectaría a internet y estaría simulando una red de tráfico de información, podría configurar los ACLs en cada uno de los elementos y así proteger mi sistema. Como les decía, la próxima clase voy a explicarles cómo se configura uno de los que ustedes pueden encontrar en su casa. Si usted quiere configurar uno de estos switches más avanzados, que son más grandes, de oficinas, que manejan un tráfico mucho mayor, pues solo tengo que acceder a la configuración del dispositivo con un cable de serial o dependiendo del router o el switch que yo tenga, y se utilizan, como les decía, estas instrucciones. Entonces, ese sí se configura por medio de instrucciones, donde yo les digo, cree mi access list o mi ACL, y le digo que permita el acceso a este. El que nosotros vamos a configurar es más gráfico, por eso es más fácil de trabajarlo, y lo podemos encontrar todo en nuestras casas de pronto, porque todos tenemos un modem en la casa para podernos conectar Wi-Fi a ellos. El que les voy a mostrar la próxima semana para que si alguno tiene uno parecido y quiere hacer la práctica junto conmigo, solo si lo tienen, no vayan a ponerse a comprarlo todavía, a menos que quieran hacerlo. Yo tengo, se llama modem de marca Encore. Hay muchos otros, bueno, aquí tenemos, voy a mostrar unas imágenes. Y no son tan costosos. Este que está acá, por ejemplo, este es el que yo tengo, pero el que yo tengo es con 2 antenitas, este de acá abajito, que les voy a mostrar cómo configurarlo. Entonces, si alguno tiene un modem de estos, ellos los tienen bloqueados para acceder a ellos, o puede usted acceder, pero digamos que ya los configuraron para que nadie le cambie el acceso, sino solo ellos. Que podríamos acceder a algunos, solo que no quiero que lo hagan porque pueden desconfigurarlo y después se les daña el internet o algo, ¿no? Entonces no quiero que vayan a hacer ese tipo de cosas. Pero sí, vamos a ver cómo configurar alguno de estos, crearle una lista de control de acceso, pero pues aquí la vamos a ver que es mucho más visual, es más, coloque la IP, coloque la MAC o coloque la contraseña. Aquí le podemos configurar una contraseña a nuestro Wi-Fi, la podemos cambiar cuando queramos desde la configuración, podemos cambiar los ACLs o quienes acceden y quienes no acceden a mi dispositivo. Entonces digamos que eso es lo que quiero que veamos la próxima semana prácticamente, y pues pasaremos a nuestro último tema, que será el que veremos la próxima semana y la última, que es todo lo de encriptación, todo lo que es seguridad encriptada, datos y textos encriptados, y veremos cómo se maneja un hash dentro de la seguridad de software, dentro de la seguridad de bases de datos y páginas como tal, para protegerlo. Entonces, eso será para nuestras 2 últimas clases, un poco más práctico todo, no
sí teórico, obviamente para entender sobre todo la parte de criptografía que veremos, qué es la criptografía, cómo se manejan, y modelos de seguridad que podemos encontrar a nivel de protección. Ya vamos a hablar un poco más es de la protección hacia los equipos o hacia las páginas web y cómo se utilizan dentro de los sistemas para poder garantizar una mayor seguridad, ¿cierto? Entonces, pues, ¿alguno de ustedes de pronto ha comprado o tiene a la mano alguno de estos dispositivos? No tiene que ser el mismo que yo tengo, puede ser de otra marca. TP-Link, hay varios de marca TP-Link. Cisco de pronto no, porque son más caros. Ese es el problema de los Cisco. Y pues no tengo ahorita unos Cisco para mostrarles, sino solo en el Packet Trace, así como les mostraba acá. Este es que se ven aquí físicamente, pero pues son pues gráficos, ¿no? Esto ya es simulación. ¿Alguien tiene alguno de pronto en su casa? Ah, bueno, alguien me compartió. Ah, no, ese fui yo el que lo vi. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud, muchachos? ¿No? Entonces pasamos al último tema de hoy. Recuerden que hablábamos de los ACLs y la configuración física. Esos se trabajan específicamente y más comúnmente. El nombre de esos ACLs son ACLs físicos, digámoslo así. Pero alguna vez lo vimos también en nuestra configuración de Windows. Recordemos que tenemos el firewall. Yo se los comenté. Todas las tareas que ustedes crean desde el panel de control. Vamos allá al panel de control, a nuestro firewall. Vamos a darle acá doble clic. Vamos a ingresar al panel de control. Nosotros también tenemos desde software la posibilidad de configurar, en este caso solo computadores o equipos firewall físicos, podemos configurar esta parte. Entonces yo les mostré alguna vez que tenemos el firewall de Windows, que es el Windows Defender, y acá todas esas tareas que yo les mostré alguna vez en una sesión, y si no recuerdan, se las muestro aquí rápidamente. Usted puede ir a la configuración avanzada del firewall de Windows y acá va a encontrar varias de esas listas que ya vienen predeterminadas. Entonces, son reglas de acceso. Entonces, recordemos que habían unas de entrada, unas de salida. Entonces, aquí estoy configurando ACLs. Realmente se llaman también ACLs, solo que es que no lo habíamos visto como el nombre ACL, porque ACL es más usado normalmente para control de acceso físico, pero realmente yo les dije, existen dos tipos, unas para control de accesos físicos que se configuran en los dispositivos switcher, router, los firewall físicos y demás, y otras que son por software que se pueden trabajar desde acá, desde nuestro firewall de Windows, y puedo crear una nueva regla. Entonces puedo crear reglas de entrada, puedo crear reglas de salida. Yo ya les había comentado que desde aquí también puedo bloquear software, puedo bloquear puertos, puedo bloquear muchas cosas. Entonces, sí, un firewall, una tarea de estas de firewall, también son ACLs realmente. Software para poder permitir o no, o denegar accesos o no, a diferentes tareas, programas, características. Entonces hay personas que lo configuran solo desde el software y nunca lo hacen desde el hardware como los estábamos mostrando al principio. Pero usted siempre debe configurar listas o aquí tareas de acceso y reglas de acceso, no solamente para sistema operativo, sino también para sistemas físicos que protegen. Entonces, así hago que la seguridad de mi sistema sea mucho más robusto, protegiendo tanto el software desde el sistema operativo como el hardware para tráfico, para que no ingresen otros usuarios que no sean permitidos, para bloquear las IPs y para que obviamente yo pueda determinar servicios específicos dentro de mi red, quienes tienen y quienes no algunos servicios. Entonces hay dos formas, recuerden, una por software, una por hardware, pero es recomendado que ustedes hagan las dos siempre para evitar
pues obviamente un acceso que no indebido, ¿no? Que no queramos que tengamos. Y por último, ya para finalizar, les voy a mostrar este programa. Es un programa que se llama NetSpot. El NetSpot, voy a enviar la página donde usted lo puede visualizar o descargar, pero tiene una versión gratuita que obviamente no tiene todo, pero hay otras versiones que le permiten a usted estar monitoreando constantemente las redes inalámbricas. Este es específicamente para redes inalámbricas 802.11. Entonces, yo aquí lo tengo descargado y lo tengo abierto. Entonces, él me muestra, ya les muestro acá, él me muestra todo el tráfico de todas las redes que estén al alcance de mi computador. Mira, a pesar de que yo estoy, digamos, en mi apartamento en este momento, y pues al lado mío no tengo sino algunos vecinos que son como 4 nomás. De todos modos hay muchos otros que se alcanza a tomar la red. Entonces miren que aquí podemos ver el tráfico de no solo la red que yo estoy conectado, sino también podemos ver el tráfico de datos de una red diferente a la que yo estoy. Entonces, mira, aquí puedo ver una red abierta. Entonces, aquí hay una red oculta, pero no tiene contraseña. Entonces, obviamente, yo podría conectarme a esa red. No lo voy a hacer porque, pues, obviamente, se me cae la conexión. Pero ustedes con este programa pueden no solamente descubrir algunas contraseñas, aunque, bueno, este no es el gratuito, pues no permite hacerlo, pero ya otros programas pueden permitirle acceso a redes externas. Pero si no, por lo menos sí les sirve para qué, para monitorear qué tanto rendimiento, qué tanta potencia de señal. Entonces aquí les muestra el nivel de potencia de señal de su red. Entonces, ¿qué le sirve? Para que usted analice una red y vea en qué canal está comunicándose. Recuerden que en el taller que toca hacer para esta semana, toca analizar las redes Wi-Fi dependiendo de su terminación 802.11n. Entonces todas las que dicen n tienen esa configuración o tienen ese tipo de antena o modo de conectividad. Los que dicen AC, pues la C, aunque casi todas actualmente son ACN, también está la G y hay otras diferentes aparte de ellas que pues debemos investigar para el taller, ¿no? Y pues algunas de ellas me muestran también no solo el modo de trabajo de conexión, sino la última actividad que se ha realizado en esa red. Entonces, ¿hace cuánto se hizo la última actividad? ¿Qué tanto nivel de potencia tiene? ¿En qué canal se está comunicando? Y por ejemplo, aquí le voy a ver, este es por ejemplo de un iPhone de alguien que está por aquí cerca. Y es con 802.11 AX. Si yo le doy doble clic, él me muestra en qué canal está transmitiendo. Entonces tiene canal tanto de canal de 5 GHz de frecuencia como de 2.4. Entonces aquí me muestra en qué bandas de Wi-Fi transmite, si está en 2.4 GHz o si está en 5 GHz, en qué bandas de trabajo opera. También me muestra la tabulación de señal en los últimos tiempos o momentos. Hasta me muestra la MAC del dispositivo. Entonces, si usted quiere bloquear a ese usuario porque resulta que hay alguien que se está conectando a mi red y yo puedo definir la MAC, puedo bloquearlo para que no tenga acceso a mi red, ¿cierto? Entonces, también conocer la MAC de un dispositivo me sirve para bloquear otros dispositivos. Y la señal, entonces aquí también muestra una gráfica de los últimos 5 minutos o últimos 30 minutos o 60 minutos de cómo se ha comportado el nivel de señal de mi conexión a esa red o de la red que estoy evaluando o revisando. Sí, con este que es un programa NetSpot me sirve para evaluar todos ellos. Entonces, obviamente, pues ustedes lo pueden usar también para gestionar la potencia, el nivel de potencia, el tipo de datos, el tipo de seguridad que tiene. Mire, por ejemplo, este me muestra aquí que la seguridad está abierta, no tiene seguridad. Estos tienen WPA,
Estos de celular iPhone tienen WPA3, que es un poquito más avanzada que la WPA normal, pero los demás en la mayoría de modems que nosotros encontramos en nuestras casas, en su mayoría son WPA2 personal, que es pues la más común, y veremos cómo configurarla o cambiar a otra, pero pues las que son web son menos seguras, las que son WPA solito, pues sube un poquito la seguridad, pero no es tan grande su forma de encriptamiento de datos o de cifrado de datos. En cambio, la WPA2 y la WPA3 son como las más avanzadas en seguridad para proteger accesos no requeridos o que no queremos que se conecten, ¿cierto? Entonces, por eso es importante también saber cómo está configurado, qué IP tengo, perdón, qué MAC tengo y qué señal y potencia tengo. Entonces, esto me lo da algunos programas para poderlo trabajar. Otro programa que pueden usar para romper seguridad de las redes Wi-Fi, solo que este creo que también lo cobran, se llama el Wireshark, no sé si ya lo habíamos comentado, ¿cierto? Que este también lo puedo para hacer monitoreo, este es más para redes no inalámbricas, sino físicas, y está el Aircrack, el Aircrack. Usted puede buscar, aunque es mejor correrlo en Linux, y sobre todo si lo corre en Linux, eh, ay, se me olvidó el nombre de Linux, el del dragoncito, se me fue la palabra ahorita. Pero bueno, si lo corre en Linux, pues es mucho mejor. Entonces este también le sirve para poder detectar accesos a las redes para darle seguridad o para romper la seguridad de diferentes redes inalámbricas. Solo que algunos de las versiones tengan mucho cuidado que, aunque son gratis algunas de ellas, pues pueden llegar a ser, obviamente, programas virus, ¿no? Entonces, primero lo revisan antes de descargar. Y pues puede craquear webs que sean, o Wi-Fi que sean WPA1, WPA2 y tipo web. Entonces, si alguno de pronto algún día lo quiere probar, puede descargarlo para Windows y lo prueba para que puedan hacer rompimiento de contraseñas de seguridad de redes Wi-Fi. Listo, muchachos. Entonces, por hoy, eso, Kali Linux, gracias, Eduardo. Se me iba la palabra del Windows. Kali Linux es una de los Linux más utilizados para hacer ataques, para hacer, digamos que, accesos a otras redes que queramos o para romper contraseñas de Wi-Fi. Él también tiene un software que nos sirve para hacer eso. Todos los que les guste más un poquito meterse dentro de la posibilidad de hackear o de trabajo cibernético en ese sentido, pues el Kali Linux es una muy buena herramienta para hacer ataques o para enviar saturación de paquetes a una red y pues enviar sistemas de bloqueo de OS o de DOS dentro de las redes, ¿cierto? Entonces, pues, obviamente eso no lo vamos a hacer acá, porque la idea es que se puedan proteger más, no que ustedes se vuelvan los atacantes, pero sí es bueno que quien le interese mucho pueda entrar a revisar un poco más allá a profundidad lo que es el Kali Linux y pues sus herramientas, o el Aircrack que les mostraba, otras herramientas de rompimiento de seguridad. ¿Listo? Bueno, muchachos, para finalizar, quiero preguntar si tienen alguna duda o inquietud y que si alguien me confirma, pues el modo en que vamos a trabajar la próxima vez en Core, no sé si alguno tenga uno que también, si lo trae a la clase, lo podremos ver y algunas cositas lo miraremos, pero pues la idea es enfocarnos en lo que yo les voy a mostrar. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? Bueno, entonces, ya para finalizar, muchísimas gracias a todos. Aquí me está, acabo de entrar un compañero de ustedes, pero bueno. Entonces, muchachos, recuerden, la sesión queda grabada
y pues los que quieran también voy a estar ahorita a las 8:15 conectado por si tienen preguntas, dudas, inquietudes o pues para poder trabajar la misma temática. Recuerden que los que ya asistieron a esta no es obligatorio que asistan a la siguiente, pero pues porque se trabajará el mismo tema. Aunque las últimas sesiones no se ha conectado sino 1 o 2 personas, pues ahí estaré un ratico también por si algo, pero pues pueden ver igualmente la grabación de esta sesión que va a quedar en unos minutos. Y recuerden, fecha máxima de envío de actividades de la semana 3 y de la semana 4, el 20 de agosto. Entonces, 4 días tenemos, no dejen pasar el tiempo porque después se nos afectan las calificaciones. ¿Preguntas, dudas, inquietudes para finalizar? No, ninguna. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación en este encuentro. Muchas gracias. Buenas Quedo noches. pendiente a cualquier cosa que necesiten y nos vemos a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos de hoy en 8. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. A ustedes, muchísimas gracias. Lili, también Hasta muchas luego, profe. gracias. A todos, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego, que estén bien. Gracias a ustedes.